Cusco Podcast. Mi nombre es Jesús Daniel Pérez y el día de hoy vamos a hablar de un tema actual, Ademum Papam. Para ello hemos invitado a un invitado de lujo. Él es Cristian Boltana, recopilador tradicional de nuestra cultura cusqueño. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás, hermano? Bien, gracias por la invitación, Jesús. Ha causado mucha controversia que haya sido elegido un nuevo papa que tenga también un arraigo, digamos, a nuestra tierra, ¿no? Claro, más teniendo en cuenta que es una persona que ha sido elegido papa por su labor pastoral en el Perú, no por la realizada en Estados Unidos. A sus 69 años, ya 70, ha tenido más vida acá, más años acá, ¿no? 39 años ha pasado en el Perú. Él vino el año 85 y prácticamente se quedó con periodos pausados, pero prácticamente ha sido constantes. Es importante lo que dices porque esa labor misional, seguramente como Cáritas o como propio obispo de Chiclayo en su momento, le ha servido para que el Papa Francisco I lo designe como cardenal, ¿no? Y eso ha sido una de las últimas designaciones que ha hecho el Papa Francisco. Sí, él fue elevado a cardenal en septiembre del año 2023 y ya se sabía que tenía una cercanía con el Papa Francisco. Claro que se pospuso un poco su elección de cardenal o su elevación a cardenal porque él fue acusado falsamente de encubrir algunos casos del tipo de abuso que ya se conocen. Correcto. Y el Papa Francisco esperó hasta que las investigaciones terminaran y sea pues él declarado inocente formalmente, y con su inocencia él fue declarado cardenal en Vaticano. Él toma la denominación de Papa León XIV y también hay una pauta en el sentido que hay un antecesor, que es el León XIII, ¿no? Entonces, hay ciertas características que van a ser iguales, hay algunos cambios de la reforma. ¿Qué se está manejando en este momento? Claro, el predecesor de León XIV, el Papa León XIII, fue un papa que estuvo en el cambio de era, por así decirlo, en la humanidad, en el que se hablaba del capitalismo, del socialismo. Él fue crítico con los dos, pero principalmente el hito histórico de la Revolución Industrial. El Papa León XIII era defensor de las organizaciones sindicales. Él defendía que los trabajadores puedan tener organizaciones y sean estas sindicatos. Él comentó bastante sobre los derechos laborales. Él predicó que los trabajadores necesitaban tener más derechos de los que se tenían en ese momento, porque la era industrial trajo también la era de la explotación. El Papa León XIV, teniendo en cuenta que admiraba también al Papa León XIII, él menciona que fue su encíclica Rerum Novarum la que le inspiró a tomar ese nombre, porque él entiende de que la era en la que estamos viviendo ahora plantea una revolución digital y una revolución respecto a la inteligencia artificial. Tema que a él le preocupa mucho, porque él mencionó hace no mucho de que se debe de brindar la doctrina de la Iglesia para revalorar la dignidad humana. Él se preocupa mucho de que esta era esté cambiando nuestros criterios de dignidad y que el ser humano se esté deshumanizando. Algo que también lo mencionó el Papa Francisco poco antes de morir. Entonces, entendamos que un poco los papas que toman ese nombre de León tienen una cierta similitud y una cierta característica. En ese sentido, ya sabemos actualmente que posiblemente esté llegando el nuevo Papa León XIV a nuestra ciudad, o a Chiclayo, a Perú. Más por lo que comentó en su primer discurso, porque hay que recordar que el primer discurso del Papa se hace meramente en italiano, después del anuncio de la alegría del nuevo Papa, ¿no? El Habemus Papam. Él, al romper el protocolo y hablar en castellano, peruanizado incluso, hace de que haya una gran expectativa a nivel global por parte de la Iglesia de ver al obispo de Chiclayo, al sencillo obispo de Chiclayo, como papa en el país del cual él se naturalizó, porque hay que recordar que él no tiene doble nacionalidad solamente. Él es naturalizado peruano y, por así decirlo, vota en el Perú también. Él ya votó. Claro. Así que la nacionalidad peruana la ha ejercido más que la nacionalidad norteamericana. Claro. Curiosamente. Estamos hablando desde la época de la década de los 80, desde el 85 que fue designado, y que curiosamente, y es normal también, ¿no? Porque se dan estas actividades misionales a nivel del orbe, y que ha hecho distintas actividades en Cáritas como obispo, y que es obvio al tener tanto tiempo en nuestra ciudad del Cusco, en la localidad de Chiclayo, que
tenga pues un CIS, tenga un DNI y que de alguna manera se sienta tan peruano y que su nacionalidad americana esté un poco paralela, ¿no? Claro, hay que recordar que el candidato preferido del presidente Trump era el cardenal de Nueva York. Este cardenal llega a ser papable, claro, después de la elección de cardenal, pero no como un cardenal norteamericano en sí mismo. Él era papable por su labor pastoral en el Perú. O sea, podría decirse que él ha sido electo papa porque fue cardenal de Chiclayo, no porque nació en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no lo tenían a él no lo tenían en el mapa. Y ni siquiera era de los preferidos, porque habían cardenales de Asia, estaba el de Italia, el de Portugal, incluso se hablaba de Inglaterra, el mismo de Nueva York, incluso también hablaron el de México. Así que el Papa León XIV, XIV, al no estar en el mapa, pues es una grata sorpresa incluso para las organizaciones internacionales, porque es un papa cercano al pueblo. No es un papa muy institucionalizado como otros, teniendo en cuenta que el Papa León XIV es matemático y ha sido profesor de física, y también es teólogo. Imagínate cómo podríamos nosotros comprender qué habrá en la cabeza de este hombre en este momento, con todas las capacidades que tiene, sabiendo que es crucial la figura del Papa ahora. Incluso con la curiosidad, ¿no?, que mientras él estaba siendo elegido, Pakistán estaba devolviéndole los misiles a India, en el conflicto que empezó ahí. Imagínate en qué época el pobre León XIV está pues llegando al mundo. Correcto. Tenemos un papa muy cercano y curiosamente ha sido designado en 3 jornadas de 2 días que se ha dado dentro de los estrictos cánones del cónclave que se da en el Vaticano, pero haber tenido una votación seguramente mayoritaria para poder haber sido designado marca un poco la pauta para él y le da un respaldo, digamos, a Francisco I, que también era latinoamericano, y entonces creo que los tiempos en los cuales pues, los papas eran más europeos, italianos, y que se manejaban hasta cierto momento otros nombres, no han sido los candidatos fuertes en este cónclave. Claro, hay que recordar un dato importante respecto al legado del Papa Francisco y su actuar político también, porque es un jefe de Estado y se lo puede hacer, se lo puede analizar desde el aspecto político, de que él elevó a 2/3 de los cardenales actuales en el mundo. O sea, para ganar las elecciones del Papa se necesitan 2/3 de votos. Él ya había ganado antes de morir, porque él eligió a 2/3, necesitaba esos 2/3. Y los críticos del Papa, los ultraconservadores, ultraderechistas, eran los candidateables también, porque eran los que más anunciaban los medios de comunicación de que al ser el Francisco un papa reformista, seguramente el siguiente tendría que ser contrarreforma. Pero Francisco allanó el terreno para ganar, dentro de su línea, ¿no?, reformista, las elecciones en el cónclave, y fue una elección rápida, cosa que es muy curiosa porque había la sensación de que este papa iba a ser uno de los más importantes de la historia, y lo es. Imagínate, es peruano. Por alguna razón extraña del destino, Dios ha querido que sea peruano, porque si hay algo que se dice del cónclave, es que actúa el Espíritu Santo. El ex papa Benedicto XVI trató de decir como que algunos papas no habrían sido elegidos por el Espíritu Santo. Yo pienso que él quiso tal vez hacerse entender de otra forma, que tal vez a veces la política le gana a la piedad de la iglesia, pero es cierto, ¿no? A veces, como alguna vez escuché de un fray, que yo aprecio mucho, que está en Lima, a veces cuando se habla de Dios se mete la voz del diablo. Y los cardenales no son santos, también pues son seres humanos. Incluso se habla de los antipapas, que alguna vez hubo 2 papas, más de una vez hubo 2 papas, uno electo y el otro proclamado. O sea, la historia de los papas en la iglesia es muy variopinta, ¿no? Incluyendo Pedro y todo lo demás, la polémica de Pedro, ¿no? Pero sea como sea, dentro de la doctrina y el dogma, el concepto de que es el Espíritu Santo el que baja a los corazones de los cardenales para elegir al siguiente, es dogma de fe, es algo que se defiende por parte de la iglesia, así que el Espíritu Santo quiso que sea peruano, quieran o no. Y tenemos que estar alegres. Tenemos que estar alegres y también tenemos que estar un poco alertas, porque no está de más. Las críticas al Papa van a venir de todo lado, porque
Hay que recordar que él tiene posiciones muy liberales y tiene posiciones ultraconservadoras. Es muy parecido al Papa León XIII en ese aspecto, muy parecido. Y también es agustino, y los agustinos son personas que están muy ligadas a la filosofía. Ellos son pensadores natos, los agustinos, porque el padre Agustín, la regla de San Agustín, prácticamente los adoctrina de esa forma. Así que de las críticas vamos a escucharlas, pero al menos que sean críticas constructivas, ¿no? Porque no me gustaría de que en el panorama religioso peruano de los conservadores empiece a hacer críticas al Papa peruano, porque no les gusta alguna otra reforma. Así que no está de más, no está de más. Claro que la gente tiene que, para hablar de las reformas, conocerlas. No solamente defenderlo por defender. Puede cometer errores, pero es uno de los papas más importantes en la historia. Eso es algo que nadie lo puede negar. Perfecto, Cristian. Y en ese contexto actual también, la Iglesia Católica está presente, se ha perdido en el tiempo. Si hay algo que se le critica mucho a la Iglesia Católica, es de que da la sensación de que nunca está a la vanguardia, siempre está un poco más atrás, ¿no? Imagínate, pero también es contradictorio, porque, por ejemplo, una de las cosas que se le critica mucho al Papa, especialmente los ultraconservadores criticaban mucho al Papa Francisco, es que él dijo algo que a ellos les molesta mucho, que es que Dios ama a todos, sin excepción. Y es algo que a los ultraconservadores les fastidia, porque ellos creen que Dios, dentro de su amor, es selectivo solamente con los de la Iglesia Católica y con los conservadores de la Iglesia Católica. Pero eso es totalmente falso, porque Cristo enseñó un mandamiento nuevo, no amense los unos a los otros, como yo les he llamado. Es un amor más globalizado. Así que la Iglesia no está perdida en el tiempo, no está retrasada. El problema es de que cuando quiere adelantarse, es autoboicoteada, es criticada. Imagínate si hubieran elegido un papa de color negro, un papa afrodescendiente. Y era lo que se manejaba hasta cierto momento en la prensa, en esa prensa mundial, con esa presión de que... Claro. Y que también, de alguna manera hay que decirlo, tampoco hay que una profecía exacta de que el papa iba a ser de este color, ¿no? Eso del papa negro empezó, por algún motivo, alguien, o hubo una corriente que dijo de que el último papa iba a ser negro. Se ha hablado de Nostradamus, se ha hablado de Parravicini, se ha hablado de San Malaquías, de Bababanga, de todos los... Hasta los peruanos, a los que son de brasileros y viven en el Perú. Sí, y todo. hasta los mismos, estos del faranduleros, que ya viene el último papa, el papa negro. Todos los investigadores que se han apasionado con el tema del papa negro, los serios, no han encontrado un solo vestigio del papa negro. No hay, pero tampoco se sabe de dónde salió. O sea, es curioso, ¿no? Se dijo que era Francisco por el hábito jesuita, se dijo de qué él era. Pero tal vez podría estar ligada a las profecías de San Malaquías, que son 112 frases características de los papas, en la que el Papa Francisco tendría que ser el 112. Pero hay que recordar que San Malaquías, este santo irlandés, sus obras, sus frases fueron publicadas en el siglo XVI, si no me equivoco. Él había vivido en el siglo XII. Un historiador fue el que publicó estas profecías, por así decirlo, de San Malaquías, en las que menciona que tendría que, desde el momento en las que las escribió, tendría que haber solamente 112 papas. Tienen algún parecido en algunas frases, pero muchos investigadores serios, por ejemplo, como Iván Martínez, mencionaron de que también los papas conocían esas predicciones. Y hay un detalle, muchos de ellos, a propósito, se daban los atributos que decía San Malaquías. Correcto. Por ejemplo, él menciona de que hay un papa que tenía el nombre de Angelus, algo así, y que su símbolo era una campana. Ha habido como 3 papas que tienen ese símbolo, porque todos querían ser el Angelus. Y el último papa, si no me equivoco, se llama el Papa Pedro, según la profecía de San Malaquías. Y tiene que ver con una especie de destrucción de la ciudad de las 7 colinas, que es así como es conocida Roma, la destrucción de la ciudad de las 7 colinas, y vendrá el gran juez para la última tribulación o algo así. Pero el último fue Francisco. Así que ahora ya están haciendo otras teorías, de que este es el primer papa del fin del mundo. Pero no hay, o sea, esas cosas son supuestos. No hay realmente una teoría real o seria de los grandes profetas de la historia que digan de que o Francisco o León XIV sean los últimos.
puede haber un cambio de era, es cierto, le estamos pasando, estamos entrando a la era de la inteligencia artificial, cosa que en los 90 no hubiéramos tenido ni idea que iba a estar tan cerca. Puede ser una característica entre León 13 y 14, pero no es algo profético. Él mismo lo ha dicho, yo soy León 14 porque me he inspirado en León 13, porque soy consciente del cambio de era. Así que no hay que ver pues tampoco fantasmas donde no los hay. Hay que estar expectantes del trabajo del Papa León 14, es cierto, pero no hay que verlo tampoco de una forma trágica, porque también le han dicho que es el Papa de la esperanza. Y quién sabe y logre mediar para que terminen los conflictos actuales, ¿no? Un dato curioso, tal vez a una próxima visita del Papa León XIV a nuestra ciudad del Cusco, es que él ya estuvo acá en la ciudad del Cusco, en la catedral, estuvo en un acto de una ordenación justo del Monseñor Lizardo, el año 2021, y que eso nos llena un poco de la cercanía que siempre ha estado con nuestro país. Él ha estado siempre en actividad, y que en pandemia estuvo en nuestra catedral mayor del Cusco en una actividad propia de los obispos, ¿no? Y que, bueno, nos llena de mucha alegría que un papa, una persona tan cercana a nuestro pueblo, haya sido elegido como el máximo supremo de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, bueno, es algo muy interesante que se nos da dentro de nuestro folclore peruano que tenemos, pero ayuda mucho también a unificar a la iglesia dentro de nuestro país. Seguramente también en el tiempo se están perdiendo algunas tradiciones propias de nuestra iglesia, pero dentro de eso, ¿qué sabemos? Podría venir, Chiclayo seguramente será una de las primeras ciudades en visitar. Creo que toda la orbe ya, por esta cercanía también ya hay invitaciones del Papa para que vengan no solamente al Perú, sino a distintas ciudades, también aprovechando que es joven, ¿no? Claro, una de las buenas cosas que tiene el Papa León XIV es que es joven. Un papa de 69 años es un poco curioso. Francisco fue elevado a papa, creo, en los 74, 76 años. Sí, estoy seguro que va a venir. Yo pienso que el Papa va a venir al Perú y va a visitar bastantes sitios. Pienso que va a visitar muchos sitios. Pienso que el Cusco también. Él, por ejemplo, ¿no? En el escudo que tiene, el escudo papal, que es el que se usa por defecto desde que fue obispo, él tiene cierta simbología interesante. ¿Y por qué lo estoy mencionando esto? Por ejemplo, él tiene la flor de lis, que es de Flor Florum, si no me equivoco, la flor de las flores. Es una flor ligada mucho al tema medieval. Bueno, es un borbón, obviamente, son características medievales, ¿no? Pero es una flor ligada a la belleza, al espíritu, algo así. Y tiene también un corazón que representa el sacrificio de Cristo, porque está con una daga, podría decir el Sagrado Corazón de Jesús, que está encima de un libro cerrado. Cualquiera pensaría que es una Biblia, pero en realidad el libro cerrado representa todo el conocimiento sagrado que se tiene en conexión con Dios, el que no está escrito. Esa es una característica muy agustina. Es el conocimiento no escrito que se logra en conexión de Dios. Eso quiere decir de que el Papa León XIV conoce mucho de la simbología. Y un papa que conoce mucho de la simbología es muy importante porque él va a entender o él va a empezar a observar detalles que no son percibibles a simple vista. Hay que recordar que él es matemático. Y los matemáticos son muy de la numerología, del poder de los símbolos y demás. Es un papa que creo que sabe que está a puertas de un cambio de era. Yo creo que él es consciente de eso. ¿Por qué menciono esto como preámbulo de que va a venir al Perú? Yo estoy seguro de que si viene al Perú, entendiendo que él entiende y aprecia, él puede percibir esa simbología, pienso que es muy probable de que venga a esta ciudad, el Cusco, porque el Cusco es la ciudad más importante de este país. Económicamente o administrativamente la realidad es distinta, pero Cusco simbólicamente es la ciudad más importante de Sudamérica, porque es una meca cultural, un poco mayor a la de Buenos Aires quizás en el tiempo. Hay que recordar que el Cusco debe tener más de 4.000 años de antigüedad. Los Huari estuvieron en el sur, y es una ciudad, esto es pre-inca. En el sur tenemos restos pre-incas. Entendiendo el poder del símbolo, pienso que el Papa León XIV va a llegar al Perú porque él va a querer llegar al Cusco también. Hay que recordar que antes de morir, el Papa Francisco empezó a hacer aperturas de puertas altas.
él también sabía de eso. Él es jesuita. Él también sabía del poder de los símbolos y demás. Y al ser su predecesor, alguien que va a seguir su legado, seguramente va a tener que viajar un poco más. Porque Francisco no viajó tanto. Pero creo que el Papa León XIV va a aprovechar la edad para empezar a viajar más y empezar a cumplir lo que él tendrá que percibir, pues que son las cosas que tiene que hacer. Es algo más subjetivo lo que digo. Es algo un poco más espiritual, más astral. Pero también hay que recordar que las grandes luminarias científicas, por así decirlo, de la historia de la humanidad, concluyeron en que sí existe el concepto de la sacralidad. Porque hay cosas que no tienen respuestas, incluso dentro de nosotros mismos. ¿Dónde está el inconsciente, por ejemplo, ¿no? Así que él, siendo matemático y físico, estando a ese nivel de conciencia, pienso que sabe de la significancia de las cosas que se hacen. Peor, él siendo en sí mismo un portal, sabiendo la importancia de ser papa, ¿no? Perfecto, Cristian. Y entrando un poco a esa simbología y ese preámbulo que has hecho, tenemos también una profecía un poco más profunda, que es esta profecía del Papa León XIV, y esta dualidad entre lo que es el cóndor y el águila. Sí, como... Curioso. Sí. Como preámbulo a esto, es necesario recordar que cuando el Papa Francisco fue elevado a Papa, fue electo, perdón, él dijo algo medio profético también. Cuando fue proclamado, salió al balcón de la Santa Sede y dijo: mis colegas cardenales han tenido que ir hasta el fin del mundo para buscar un papa. ¿Por qué lo mencionó él esto? Porque hay que recordar que Argentina y Chile comparten ese concepto de fin del mundo, porque Tierra de Fuego es la punta, pues, de Sudamérica, muy parecido a Finisterre en España. Es así que se podría decir de que él dio una especie de ápice de alguna profecía o algo así. Pero la profecía del águila y el cóndor, a la que nos referimos ahora, es una profecía que parece que está conceptualizada en la misma figura del Papa. ¿Y por qué? El águila, que representa la audacia, el conocimiento, es algo más analítico, la sabiduría y la fuerza, ¿no? Por ese rostro, esa mirada que tiene, es de América del Norte. Y el cóndor, que representa el corazón, la bondad, la humanidad, la subjetividad, la naturaleza, la conexión con la Pachamama, es del sur. Se personifica en una persona que nació en Norteamérica y tiene un legado en Sudamérica. Y es curioso, porque el águila, que representa el conocimiento, él la representa en un norte donde él era profesor de física y donde aprendió matemáticas. Y él aprendió a conocer el corazón y la humanidad en el Perú, en Sudamérica. Fíjate cómo parece que él representará eso. Varios lados. Esos dos lados en una sola persona. Y no hablamos de una persona cualquiera, pues es el Papa. Un Papa electo que no estaba en el mapa de los papables, de los preferidos, ni siquiera por la prensa. Ni siquiera preferido por la prensa ni por el público. Parece algo, no apocalíptico, parece algo profético. Eso, porque el Papa es alguien que representa muchas cosas. No es solamente un jefe de Estado, simbólicamente es alguien que representa la espiritualidad de 1 o 2 tercios de la humanidad, porque no hay continente donde no haya católicos, sean perseguidos o no. Y esta profecía menciona de que alguna vez hubo un pueblo unido en América. Podríamos imaginarlo como Centroamérica, podríamos imaginarlo en Guatemala, si nosotros hacemos un análisis, ¿no? Porque los mayas son de Guatemala, una de las culturas más antiguas de América. Y este pueblo unido un día decidió separarse. Un grupo siguió al cóndor hacia el sur y el otro grupo siguió al águila hacia el norte. Los que siguieron a cada uno de los dos se separaron. Y se supone que también está ligada, ¿no?, a los periodos de 500 años, que son los pachacutis, cosa que por algunos autores ha sido rebatida porque se usa como pieza clave en la época en la que llegaron los españoles a América. Pero puede que haya habido un cisma social previo, porque hay que recordar que hasta se sabe que los vikingos llegaron acá y los incas llegaron quizás hasta Oceanía. Lamentablemente tenemos poca información. Pero yendo a la profecía directamente, estos dos pueblos separados tienen una época en la que se vuelven a juntar, se vuelven a acercar, y el águila logra tener tanto poder que casi desaparece al cóndor. Pero no lo termina de desaparecer, hasta que llega la siguiente era en que los pueblos se terminan de unir más y las dos aves empiezan a
volar en el cielo de forma armónica, simbolizando de que los pueblos han llegado a otro nivel de conciencia. Y este nivel de conciencia siguiente afloraría en un ave más, que está relacionada al Quetzal. Puede ser o no el Quetzal, pero el vuelo del águila y el cóndor representa el fin de una era para entrar a otra. Pero todo fin de una era para entrar a otra ha sido siempre una época de conflictos. Y fíjate que mientras el Papa estaba siendo votado en la mañana, estaba otra vez recrudeciendo el conflicto entre India y Pakistán. Al mismo tiempo el de Ucrania, al mismo tiempo de Israel, al mismo tiempo China quiere entrar a Taiwán. Fíjate que esta época de conflictos está trayendo un Papa que parece que estaría simbolizando esta profecía. Porque con Ese cambio de era, este cambio de era, ese movimiento. y es más, de algún modo él mismo lo ha dicho. Al recordar la encíclica de León XIV, él está anunciando otro cambio de era en la sociedad, la revolución de la inteligencia artificial. Y esa preocupación por la dignidad humana, obviamente, la ha podido sentir conociendo al Perú, porque si él se hubiera quedado en Estados Unidos, sería un papa meramente científico y analítico, pero conoció el corazón en el Perú. Así que esta profecía, quién sabe, tenga algo de cierto, porque hay muchas cosas que han pasado en el tiempo que están relacionadas a diferentes profecías que parecen haberse cumplido. Desde el criterio hindú parece que ya también estaríamos entrando a otro Kali Yuga, que es otro periodo de conflicto también para llegar a otro tiempo de paz. Y esta profecía del águila y del cóndor habla de eso, de un tiempo de paz posterior a un tiempo de conflicto, de convulsión social, que seguramente va a recrudecerse, pero seguro que el Papa León XIV va a tener una figura muy protagonista y muy relevante a nivel global, porque los cimientos ya los dejó el Papa Francisco. En China, los católicos eran prácticamente una secta que tenía que estar en la clandestinidad, y el Papa Francisco logró que la religión católica no sea perseguida en China. Imagínate lo que podría ser una persona como el Papa León XIV, que es un poco más, tal vez, diplomática, pero no deja de tener un lado carismático y afectivo, ¿no? Cristian, ¿cómo es esa transición entre un papa fallecido, ¿no?, el Papa Francisco I, y la nueva elección del Papa? Bueno, según el rito de Vaticano, para certificar la muerte del Papa, el camarlengo se acerca, pronuncia su nombre de bautizo, su nombre oficial, y antiguamente le daban 3 golpes en la frente con un martillo de plata. Hoy en día, esto se hace ya con métodos más médicos, más modernos, pero también hay el acto simbólico en el que se hace. El martillo. El martillo. Bueno, el martillo se supone que ya no. Lo que tiene que hacer que es parte también del rito, es que el camarlengo tiene que decir Vere Papa Mortus Ex. Luego de eso, se certifica la muerte del Papa, y lo primero que se hace es destruir el anillo del pescador, que es el anillo papal, como un acto simbólico y también como un acto preventivo, porque se tiene que asegurarse de que este anillo, el sello oficial del Papa, no se utilice para falsificar documentos o algo así. Luego de eso, se sella con una especie de cuerda y cera en los aposentos del Papa hasta que entre otro Papa nuevo. El Papa es expuesto en el catafalco, que es una estructura especial, diseñada especialmente para él, pero, por ejemplo, el Papa Francisco cambió el protocolo y quiso ser expuesto en un ataúd de madera simple. Él tendría que haber sido enterrado en la Catedral de San Pedro, pero eligió ser enterrado en el templo de Santa María la Mayor por la gran devoción que tenía él hacia la imagen de la Virgen María que está en el altar mayor, que se dice está atribuida a San Lucas, evangelista. Él decidió ser enterrado ahí, en una zona que está entre el altar de la Virgen y entre el altar de San Francisco. Imagínate, no se sabe si esto ha sido voluntad del Papa, pero el lugar es como, por así decirlo, representa sus 2 grandes devociones, ¿no? San Francisco, que él asumió ese nombre como Papa, y la Virgen María, que es, quién sabe si es cierto, ¿no?, que se le apareció 2 años antes para que él ya empiece a preparar su tumba en la iglesia de Santa María la Mayor. Sí, es cierto, se ha cambiado muchos protocolos, el tema de la tumba, el material que se ha utilizado, y eso también habla un poco de la humildad para la cual, pues, este mundo ha tenido el gran honor de tenerlo como Papa, el Papa Francisco I. El cónclave
se ha llevado, son prácticamente las últimas elecciones, son a 2, 3 días que se elige. Creo que el tema de los ritos aún están presentes desde la antigüedad, pero le da ese contexto todavía antiguo, místico, ¿no? Tal vez en una época moderna. ¿Qué más sabemos del Papa? A ver, respecto a esa transición, obviamente el Papa ya cuando fallece, esto se tiene que hacer en un plazo de entre 4 o 6 días de exposición del cuerpo. Y luego se supone que son 9 días posteriores para que se pueda enterrar al Papa en el lugar donde él decidió, que es en este caso, ¿no? La iglesia de Santa María la Mayor. Luego de eso, se invita a los cardenales y se hacen las congregaciones. ¿Qué son las congregaciones? Son los lapsos de tiempo en los que los cardenales empiezan a hablar y más o menos perfilar por dónde van a ir las elecciones, hacia quién, por quién. Esto se hace en la Capilla Sixtina. Esto se hace desde el año 1878. Estas elecciones. Hacen el juramento y, si no me equivoco, el término exacto que usa el camarlengo es todos extra o algo así. Todos tienen que salir del lugar, solamente se quedan los cardenales y se eligen 9 cardenales al azar. 3 se encargan del sufragio, 3 se encargan de recolectar los votos y 3 se encargan de ser como algo así como fiscales. Este periodo se hace durante 4 votaciones al día. Formalmente, no son 4 votaciones al día y como se sabe, ¿no? Primero sale el humo negro cuando no hay elección de papa y el humo blanco, que es más un proceso químico con algunos insumos que ellos les ponen para la anunciación de la elección del sumo pontífice. Al momento de las votaciones, ellos tienen que ir al altar mayor, hacia el cuadro del juicio final de Miguel Ángel, y delante del altar tienen que decir una frase parecida al "pongo de testigo a Cristo el Señor". Luego ponen la papeleta donde han puesto el nombre en el receptáculo y se gana con los 2/3. Una información que no se sabe mucho si es real o no es que se dice que en la primera votación todos los cardenales votan por ellos mismos. No se sabe si esto es real o no. Dicen que es un acto simbólico. Claro. Pero es como quien dice, todos podemos ser. Al ellos... Claro, y en esa primera votación es casi difícil que se elija un nuevo papa, ¿no? Es técnicamente imposible. Ha habido cónclaves que han durado 3 años, han llegado a durar 3 años. Incluso la palabra cónclave justamente significa con llave. Claro. Porque es algo secreto. Y parte del juramento también es que todo lo que se hable dentro se da el voto de secreto bajo pena de excomunión, incluso se supone. Tienen interceptadores de radio, celular y demás. Y es por eso incluso, horas antes de que sea elegido el Papa León XIV, un periodista dijo de que este Papa Robert se lo voceaba como cardenal, como papa. Y lo que se comenta es que se mandó la orden de que los interceptadores de señal se amplíen más hacia prácticamente toda la plaza de San Pedro. ¿Por qué? Porque por alguna razón se filtró la información, ya sea antes o después, pero fue algo que no se debió decir. A la elección del Papa con los 2/3 se hace el voto de aplausos y el Papa pasa a la sala de las lágrimas a cambiarse. ¿Por qué se le dice así? Porque se dice de que la mayoría de papas entran ahí y lloran. Imagínate el momento tan emotivo de ser elegido Papa para un cardenal. Se cambian las vestiduras y así como Francisco, el Papa León XIV también optó por no usar los zapatos rojos. Y no los va a usar, al parecer. Tiene los zapatos negros, al igual que Francisco, y es una señal tal vez de su memoria o del respeto que tiene hacia su legado, ¿no? Normalmente deberían utilizar un zapato rojo. Normalmente son los zapatos rojos. Y también se sabe que está usando la misma cruz que usaba antes, cuando era cardenal. Es otro sello de Francisco, porque les dan a elegir, ¿no? Pero al inicio, si no me equivoco, él salió con una cruz que tenía reliquias agustinas. Él siendo tan agustino, de la orden agustina y siguiendo la regla y el pensamiento agustino, pero lo ha hecho tal vez como un acto simbólico, porque hoy día, o recientemente se ha visto con la cruz antigua, la que usaba normalmente. Y actualmente los agustinos ya no tienen presencia en el Cusco, ¿no? Claro, si no me equivoco, creo que fue Agustín Gamarra el que bombardeó el convento de San Agustín. Que ahora es un hotel, por cierto. Ahora es el Hotel Marriott. Claro. Y es triste, ¿no? Porque muchas de sus obras eran magníficas yendo a ese lado. El Señor de Burgos, que ahora está en la compañía.
San Eloy, que ahora está en San Francisco, San Agustín, hecho de obra de Melchor Guamán Maita, que ahora está en la Merced. Muchas obras han sido dispersas en diferentes templos. El barrio, no sé cómo habrá sido el proceso, imagino que habrá comprado el terreno y todo, pero ojalá haya rescatado algo. Sí, de lo que sabemos es que ha sido bombardeado en su momento con esta guerra, quizás con Chile en su momento, y que muchos años hasta la época de los 90 estaba abandonado. Sí, lo que recuerdo es que fue, más bien creo que fue una guerra civil, la que hizo que bombardearan el convento de San Agustín, porque los agustinos eran críticos del régimen en su momento. Una cosa, por ejemplo, que retrata mucho el pensamiento de San Agustín, es una leyenda que se dice que él pasó cuando estaba en vida. Cuentan de que él estaba caminando por la playa, en las orillas del mar, y a lo lejos vio un niño. Mientras esto, él estaba pensando sobre la existencia o la naturaleza de Dios y cómo Dios podía ser tres al mismo tiempo, ¿no? Ellos son muy pegados a la filosofía. Y veía a lo lejos un niño que llevaba una cubeta, un balde, hacia el mar, sacaba agua y lo ponía en un pozo. Y estaba haciendo eso, y San Agustín, curioso, le pregunta al niño: oye, ¿tú qué estás haciendo? Es que quiero vaciar el agua del mar, le dijo el niño. San Agustín se sorprendió y le dijo: eso es imposible. Y el niño le respondió: también es imposible de que tú entiendas el misterio y la divinidad de la Trinidad. Ese momento se supone que a San Agustín lo marcó bastante. Y ellos siempre han sido muy analíticos, cada uno subjetivamente, sobre la naturalidad de Dios y demás. No negaban, nunca han negado, obviamente, su existencia. Pero hay misterios que ellos, como en esta historia, quisieran entenderlos, pero no los van a poder, por esta anécdota del mismo San Agustín. Claro. Y volviendo al tema de la elección, esos momentos muy claves en ese momento, pero esa interna del cónclave también, si bien es cierto, están en un rito, digamos, de elección donde están fuera de cualquier tipo de contacto, también se empiezan a armar grupos, ¿no? Después seguramente de la primera elección y el voto personal a cada cardenal que se da, empiezan a armarse grupos, se va voceando seguramente nombres. ¿Cuántas votaciones hay en el día? Me parece que 2, ¿no? 4. 4 votaciones en el día. Y en esta última ha habido hasta, ¿cuántas votaciones? 3. Una, la previa, la inicial, la de la mañana y la cercana a la tarde, que fue la elección de León XIV. Una elección muy rápida. Cosa que la gente se sorprendió, a mí también. Porque yo incluso, es difícil que pueda olvidar ese momento, porque estaba en mi cuarto y empecé a ver justo la transmisión en vivo. En realidad. Estaba viendo la transmisión en vivo para ver la fumata. Uno diría, pues saldrá de una hora. La veo y al minuto empieza a salir. Y la anécdota de la gaviota que la gente cuenta, ¿no? Gunther Ravel comentó que la gente estaba viendo hacia la chimenea porque había una gaviota que estaba ahí caminando junto con otra y había un polluelo. Y justo en el momento en el que todos estaban viendo a ese polluelo y ese momento curioso es donde empieza a salir el humo blanco. Y después salió a dar su primer mensaje, empezó en español y sorprendió no solamente Latinoamérica, sino el Perú y Chile seguramente, ¿no? Al mundo. Rompiendo protocolos y todo. Yo recuerdo que cuando escuché su nombre, yo no busqué rápido en mi celular porque tenía la duda si era el peruano o no. Y cuando saludó al Perú ya no quedaba dudas. Rompiendo el protocolo del italiano estricto, que todos los papas habían cumplido hasta León XIV. Y que por cierto habla 5 idiomas y quizás también está manejando el quechua propio, claro, ¿no? Habla latín, italiano, alemán, inglés, castellano, y se dice de que tiene conocimientos en quechua. Se dice eso. Es muy probable, 40 años en el Perú, hasta por curiosidad uno sabe, ¿no? Claro. Es totalmente interesante lo que hemos hablado el día de hoy. Tus palabras últimas, Cristian. Bueno, que por encima de todo dogma o crítica o gnosticismo de la Iglesia, hacia la Iglesia o hacia el Papa, no podemos ser ajenos a esta alegría de que el Papa es peruano. Y van a haber cosas muy curiosas, porque para terminar, y como dato histórico, el Papa León XIII, su predecesor, fue el que excomulgó a los masones. Así que el Papa León XIV seguramente ya estará pensando en tener hitos históricos como esos en su periodo papal. Correcto, Cristian. ¿Cómo te pueden buscar en tus redes sociales? Entiendo que estás haciendo un trabajo bien, sí, como
recopilador, ¿no? Sí, me pueden encontrar como Sincretismo del Cusco. Ahí está la página de YouTube. La de Facebook no la uso mucho. No soy muy ligado al Facebook, la verdad. Uso YouTube y de vez en cuando uso el TikTok. Pero en YouTube está casi todo el material que uso. Ajá, perfecto. Estuvo con nosotros el gran Cristian Voltana, recopilador de tradiciones, de cultura de nuestra ciudad del Cusco. Nosotros somos Cusco Podcast. Quiero mandar un agradecimiento especial a mi equipo, Cintia Banks, a Edward Zambrano. Lo pueden ubicar también como Poeta de Luz Perú en Instagram. Cintia Banks, tal como se dice en Instagram. Y nosotros somos Cusco Podcast y nos vemos en el siguiente episodio de Cultura, Tradición y Fe.